La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Huamaitlan y Naqueyurac. Daniel Gagliardo en la provincia de Santa Fe, sábado 16 y domingo 17 de septiembre de 2023, en Casilda y Rosario. Encuentros de profundización de las leyes espirituales y la vida cósmica. La transición planetaria se acelera orientada hacia la trascendencia de la ley del karma y el advenimiento de la ley evolutiva superior o ley de ciclos. Las señales inequívocas de autodestrucción por parte de la humanidad que conformamos son percibidas por quienes viven el despertar espiritual y transitan la vocación interior en acercamiento a su propio cosmos interno. En estos encuentros con Daniel Gagliardo y en base a las consultas aportadas por el público asistente, se busca profundizar la actual situación universal planetaria, así como también ampliar las orientaciones que facilitasen la conexión del ser con su propia fuente espiritual y cósmica. Algunas de las temáticas que suelen tratarse son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, operación rescate, evacuación, transmigración y destino de los seres de superficie, ser prácticos espirituales, alimentación evolutiva, el nuevo código genético, nacimiento de una nueva humanidad, la importancia del trabajo grupal evolutivo para la humanidad, junto con otra cantidad profusa de temas inherentes a la instrucción espiritual del ser. Casilda, sábado 16 de septiembre en Biblioteca Popular Carlos Casado, Boulevard Lisandro de la Torre 2369. Convocatoria 16:30 horas. Comienzo 17 horas. Contacto Facebook e Instagram UXIM Casilda. Mail uxincasilda@uxin.org.ar. Teléfono, WhatsApp y Telegram más 549 3464 520277 y 3463 549897. Y en Rosario, domingo 17 de septiembre en Biblioteca Popular Sargento Cabral, Club Policial de Rosario, Mitre 260, piso segundo. Convocatoria 16:30 horas. Comienzo 17 horas. Contacto Facebook e Instagram UXIM Rosario. Mail uxinrosario@uxin.org.ar. Teléfono, WhatsApp y Telegram más 549 3415 469042. Para ambos encuentros se ruega puntualidad. La entrada es libre y gratuita. Convoca UXIM, Centro de Servicio Planetario. www.uxim.org.ar.
estos encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas, se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio. Vamos a abordar la lectura en el transcurso de este programa sobre la senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa de Daniel Gagliardo. En su página 89 es la primera lectura. La nueva polaridad planetaria encuentra en el Valle de Erx una representatividad que no descarta la potente simbología que también los planos materiales pueden llegar a conformar. Toda la masa mineral de aquel sector de la vida planetaria responde a la organización actual de la energía. Se modeló con una potente polarización propia de la actividad de restauración y restablecimiento que hoy emerge en este universo Tierra. El Valle de Erx nos revela de un profundo parto la actividad. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario.
volvemos de los anuncios y vamos a leer un párrafo de la página 2 de Cuaderno de Notas número 1 de Daniel Gagliardo. Actualmente, la temática orientada a reflejar la realidad intraterrena o extraterrestre pasa por un fuerte proceso de mixtorización o sincretismo. Escasos son los individuos o grupos que pueden ser utilizados como canales no interferidos. La fuerte tendencia a no soltar conocimientos y técnicas del ciclo anterior obstruye gran parte del trabajo de las jerarquías que auxilian el actual proceso planetario. Conocimientos inéditos son ofrecidos hoy a la conciencia humana de la superficie terrestre. Para su asimilación, el vaciamiento de teorías y técnicas caducas es fundamental. Una síntesis está siendo ofrecida a la humanidad. La aceleración y regulación de ciertos procesos kármicos se torna real. La desactivación de los chakras, el abandono del direccionamiento de la energía, la trascendencia del libre albedrío, forman parte de este nuevo ciclo de polaridad femenina que expresa el planeta. Fuerzas integradoras del cosmos se acercan a la Tierra. La conciencia planetaria se eleva para ir a su encuentro. Energías de transmutación son ofrecidas por el manantial de la vida única. El hombre es invitado a beber, pero hasta hoy solo algunos pocos responden al llamado. Su respuesta rasga la oscuridad e implanta una nueva energía. Gracias a ello, otros vislumbrarán el camino ensayando paulatinamente necesidades del plan evolutivo. Presentamos entonces el título del programa de hoy, El Iruma, sello vibratorio de la entidad de Erx. Es el tercer programa que Daniel Gagliardo diera en Sierra del Cielo el día 10 de julio de 2021. Y el título del primer bloque, Aprendizajes para la conciencia. Ley de transmutación. Una persona pregunta si hay que tener vislumbres del aprendizaje en sueños. Escuchamos a Gagliardo. La condición de vislumbrar es la condición de poder atender algo conscientemente. Y el aprendizaje no necesita siempre que transitoriamente estés consciente. No, continuidad tiene siempre. No, el aprendizaje para la conciencia no se interrumpe. La actitud es lo que interrumpe la conciencia. Quiere decir, uno interrumpe su actitud, pero el aprendizaje es ininterrumpido. Para el cosmos no hay forma de ofrecerte situaciones que no representen aprendizaje. Uno puede rechazarlas o no, confirmarlas o adherir o rechazarlas, pero es continuo. Lo que ocurre, lo que no es continuo, es que la conciencia pueda retener el aprendizaje del nivel onírico y cuando pasa a la vigilia nuevamente recordar siempre el aprendizaje. Hay etapas donde prácticamente no recordamos nada del aprendizaje de los sueños, pero el aprendizaje es continuo, es una rueda que está continuamente y que tiene agua hasta la mitad.
No importa si está arriba, la parte seca, o si está pasando la rueda por el agua. Es continuo. Una parte, la parte externa, es la parte de la conciencia en vigilia. La parte interna es la onírica. La rueda del aprendizaje, de la instrucción es continua. Entonces, lo que es discontinuo es lo que la ley nos permite. El alma, la conciencia interna nos permite en cuanto a registrar conscientemente el aprendizaje. Eso es discontinuo. No. Debería haber un registro en base a la necesidad que la energía tenga. Porque ¿qué es lo que habilita ser consciente continuamente de las cosas? El proceso evolutivo que uno viene sumando, que viene incrementando. Hay aspectos del aprendizaje que el ego no puede rescatar en vigilia, no puede recordar, rescatarlo del nivel onírico, porque sería contrario a el beneficio que aquel aprendizaje tuvo. Entonces, ¿para qué sirve que no lo recuerde? Porque primero se adapta al nivel subconsciente. Cuando algo ingresa al subconsciente y está gobernado por la energía interna, eso va irradiando desde el subconsciente. Entonces, algo que el consciente no registra, pero que el interno, el supraconsciente, pone en el subconsciente, irradia. Y la preparación de lo que colocó el supraconsciente en el nivel onírico y que va al subconsciente es continua. Se va preparando. Cuando la conciencia supraconsciente considera que nosotros tenemos que rescatar aquello que ya fuimos registrando subliminalmente, que ya estamos en condiciones de pasar al consciente, entonces abre la caja del subconsciente y uno puede recordar un sueño que tuvo hace 10 años. O puede asimilar la instrucción de algo que oníricamente vivió hace 6 meses. Aunque no registre que es un sueño, puede pasar al consciente bajo formato de idea, de pensamiento, de inspiración. Lo importante es que nosotros tengamos una apertura incondicional a lo desconocido. Entonces favorecemos el pasaje del supraconsciente, del subconsciente, del consciente, del semiconsciente. Cuanto más abiertos estamos a lo desconocido, más facilidades ofrecemos para esos procesos. Cuando algo pasa, uno tiene que estar atento para que la esencia de lo que está pasando lo toque. Esa es la instrucción consciente. Cuando vos estás viviendo algo con conciencia, se te está posibilitando de dar testimonio de la instrucción. Si vos estás en esta rueda de estudio en este momento, ¿qué estamos haciendo? Estudiando acá. Estudiando la energía, la vida, la realidad. Estamos estudiando. Cuanto más consciente, atenta estés a este estudio que estamos haciendo en conjunto, bien, con mayor síntesis, la instrucción va a operar en tu conciencia. Hay personas que a veces nos dicen, releí de vuelta tal libro, y había una cosa que yo no la había visto, sí la había visto, pero no había captado la esencia. Entonces la veía como una cosa totalmente nueva. De la ley de karma. Exacto. Lo que vos decís ley de cura es ley de transmutación. Pues la cura es un efecto transmutatorio. Entonces la ley de compensación es subsidiaria de la ley de karma, que muchas veces está necesitando compensar a quienes en un universo desequilibrado en sus condiciones kármicas está siendo presionado por situaciones que no le correspondían con ese grado de presión. Entonces es una subsidiaria, un brazo de la ley de karma. Puede operar cuando la ley de karma lo considera. La operación, quiere decir, la dinámica de una ley está justificada en el conocimiento de la energía de la realidad. Entonces, si la energía, a través de una ley, que es la herramienta a través de la cual se expresa la dinámica de la energía, una ley, considera que ahora tiene que ser compensado algo, la compensación es ahora. Y si la energía a través de la ley considera que tiene que ser en otra encarnación, será en otra encarnación. La compensación puede venir en encarnaciones después, porque la energía puede considerar, en su conocimiento absoluto, genuino, inteligente de la realidad, que el momento de la compensación va a ser mejor aprovechado, la energía de la compensación, dentro de 3 encarnaciones y no en la próxima. ¿Por qué? Porque la energía sabe que es así. No hay un porqué racional desde el punto de vista de la óptica humana, pero el punto de vista de la energía puede ser así. Y como nadie sabe si va a ser compensado o no, porque nadie puede levantar la mano y decir, lo mío es injusto,
lo mío es muy injusto, porque acá si decimos levantemos la mano, la levantamos todos, 2 manos levantamos. Es injusto, no puede ser que estemos viviendo así en el planeta. Nadie puede saber. Entonces, como la ley sí sabe quién acaba de ser excedido en sus posibilidades, la ley sabe cuándo recomponer eso. No, de hecho, que no te va a dar ningún recreo. La ley de compensación lo que hace es borrar la secuela de algo que no era estrictamente para vos o que no era con esa intensidad para vos. La ley de compensación borra esa secuela. Ahí lo ligamos a lo que decía la hermana, porque genera un efecto transmutatorio, porque si queda la cicatriz no hay compensación. Vos dijiste cura, lo que hace es transmutar el efecto, borra el efecto, borra la secuela. Entonces, no te va a dar a ver, che, qué mal que la pasaste en esa encarnación, bueno, quédate tranquilo, te mandamos a algún planeta turístico para que vayas a distenderte un rato. No, porque la evolución es continua y es puro trabajo para la conciencia. Pero, precisamente, para que el sistema sea perfecto, existe la ley de compensación donde efectos determinados que no tendrían que haberse dado en ese voltaje o condición pueden ser transmutados. Claro, no hay forma en un universo kármico de generar algún tipo de efecto que no tenga resonancia kármica. Lo que hacía Jesús era la capacidad de borrar o de leer lo que estaba presente en los átomos permanentes, porque una dolencia, un traumatismo o una condición determinada para una encarnación en un ser está presente en sus átomos permanentes, que son átomos que administran las necesidades y características para cada cuerpo, para el mental, el emocional y el físico. A partir de la época lemuriana, donde nosotros complicamos mucho la situación kármica de la humanidad en el planeta, la jerarquía, los señores del karma, instalaron en el marco del cuerpo causal un mecanismo trino, que son los átomos permanentes. Es, digamos así, una entidad, un mecanismo de 3 átomos, una conformación de 3 átomos en los cuales siempre está presente en cada encarnación cómo tiene que ser la condición mental a desenvolver en esa encarnación, qué características mentales, qué características emocionales, qué características etérico-físicas y también las enfermedades pertinentes. Dicho de otro modo, como la complicamos tanto, los señores del karma se aseguraron que esta entidad trina, este mecanismo, este dispositivo de 3 átomos permanentes, organice siempre, sin ningún tipo de falla, para que la ley de compensación tenga menos trabajo todavía, porque si no sería directamente, no habría turno para la ley de compensación, no podríamos. Entonces, esos 3 átomos permanentes son los que generan las condiciones. La energía profunda que emerge del Valle de Erx, irradiándose a todas las partículas planetarias, estimula la ruptura con específicos patrones de vida, con aquellos elementos que no ofrecen salida evolutiva y que básicamente pueden ser diferenciados en términos de actitud. Erx promueve, al ofrecer la realidad cósmica a la conciencia, la trascendencia de todo aquello a lo cual estamos apegados. Nos ofrece modificar los límites de nuestro universo personal, lo que incluye también mudanzas en la correspondencia con las partículas que lo han compuesto hasta hoy. Al fundirse con aspectos cósmicos que representan su propia realización interior, el individuo pasa a interactuar con los elementos que componen su existencia de forma renovada. Su dependencia y apegos empiezan a diluirse. La purificación, en tal sentido, podrá ser transitada acorde al índice de resistencias subyacentes. Página 90 y 91. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, Dentro del Valle.
Volvemos del silencio musical y vamos a leer de la página 4, nota 26 del cuaderno de notas número 5 de Daniel Gagliardo. El discernimiento y comprensión de las distintas coyunturas energéticas pasa por distintas facetas. Algunas de ellas se desenvuelven a lo largo de varias encarnaciones. Estas etapas están profundamente ligadas al proceso de ascesis por el que transitamos y son determinadas por la necesidad evolutiva del ser. La relación que la misma guarda con la asistencia al plan evolutivo. Cuanto más cercano al plano concreto y a la dinámica de esos niveles se desenvuelve ese proceso energético, mayores serán nuestras posibilidades de percibirlo. En cuanto a la posibilidad de diferenciar de manera precisa una variable o manifestación de la energía, ello depende del grado de purificación logrado y de nuestro desapego en relación con la influencia ejercida por los niveles materiales sobre nuestra conciencia. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Entramos en este segundo bloque del programa de hoy titulado El Iruma, sello vibratorio de la entidad de Erx. Este segundo bloque, hermanos, está titulado La jerarquía interpreta y ejecuta la voluntad de la energía. Vamos a escuchar entonces juntos la instrucción de Daniel Gagliardo. Jesús operaba
como un sacerdote en el marco de una lectura intuitiva de lo que era necesario para ese ser. Si ese ser, en el átomo permanente físico, tenía que vivir una experiencia kármica de algún tipo de dificultad física, del tipo que fuera, hasta determinado momento y se acercaba a Jesús, Jesús operaba como un sacerdote para obrar en el borrado de lo que estaba presente en los átomos permanentes de ese cuerpo. Supongamos que era una dolencia física determinada. Jesús operaba como el ejecutor. Entonces eso era borrado del átomo permanente. ¿Por qué? Porque si no, pasaría lo mismo que pasa con las sesiones mediúmnicas de cura, o con los curadores filipinos, como se llaman, los sanadores filipinos, que hacen un borrado cuando no son directamente estafadores, porque algunos hacen prestidigitación. Pero hay otros que realmente son medium de efecto físico y pueden borrar síntomas, pero no los borran del átomo permanente, por lo cual se genera una presión ascendente que en algún momento va a reventar, si no en esa encarnación, en otra, generando una dolencia aún peor, o un malestar peor. Entonces Jesús lo que hacía era eso, tenía la capacidad de armonizar lo que tenía que ocurrir en esa conciencia con lo que estaba puesto en el átomo permanente. Entonces obraba como un transmutador, como un sacerdote, en una ceremonia determinada. Pero también Jesús, ocultamente y sin decirlo, predisponía ciertas conciencias que estaban en determinado grado para poder enfrentar dolencias con una condición superior a futuro. Entonces, a veces él retiraba aquella dolencia y otras veces, sin que lo supieran los seres, él estaba predisponiendo la conciencia de ese individuo para enfrentar mejor traumatismos a futuro o enfermedades a futuro. Entonces, no está totalmente claro, esclarecido, el rango inmenso de acción y de influencia que tenía la conciencia de Jesús en lo que hacía. ¿Qué es lo que queda siempre presente en la conciencia de la humanidad? Lo evidente. Lo evidente, pero muchos seres iban a pasar situaciones con un mejor estado de conciencia, más elevado, más estable, más armónico, a partir de la preparación que él hacía de esa conciencia para lo que iba a vivir a futuro. O sea, la preparación de un ser es de acá para adelante. Y de acá para adelante puede ser dentro de tramos de esa encarnación en curso o para otras encarnaciones. Pero eso es según lo que la energía busque imponer para la conciencia, ¿no? Ofrecer a la conciencia. No la misma que tenía Jesús o el Cristo a través de Jesús, pero tenía una capacidad de transmutación. Quiere decir lo que nosotros llamamos curadores. Porque Padre Pío era y es del linaje de la cura todavía. Entonces es un ser que tiene esa capacidad transmutatoria. Representa para el otro la fuente de la transformación, representa para el otro la movilización de la energía. Sí, claro. No. Si actúa un curador de aurora, claro que borra el átomo permanente, si no, no es cura. Es tapado de síntomas. Y lo que hacen los medium filipinos son tapados de síntomas que después en un momento revientan. Entonces, es otro tipo de trabajo. ¿Por qué la energía no permite el borrado de síntomas? Porque para que un ser trascienda algo se tiene que transformar. Entonces, Padre Pío, Jesús y otros tantos, la mayoría ocultamente que tienen esa capacidad, operan irradiativamente de un modo que acompañan de la manera adecuada la transformación o la modificación que un ser tiene que vivir en relación a algo que kármicamente y transitoriamente padece. Puede ser una enfermedad o el resultado de un accidente o lo que fuera. Pero siempre con total conciencia. Lo que tienen estos seres como condición en el nivel intuitivo es la compasión. Tiene una capacidad compasiva. Quiere decir, tienen la capacidad de entender qué necesita el otro. La compasión es esa capacidad. La compasión no es sentir lástima, ni sentirse acongojado moral o emocionalmente. La compasión es una energía de precisión, de comprensión. El compasivo sabe que necesita el otro y no le va a dar lo que no necesita. Entonces no va a curar a quien no tiene que ser curado. ¿Por qué? Porque no lo puede hacer. ¿Ustedes piensan que Jesús tendría el poder o cualquier jerarquía tendría el poder de curar a quien no tiene que ser curado? No puede, porque
cualquier miembro de la jerarquía, Jesús o cualquier miembro de la jerarquía, solo puede hacer la voluntad de la energía. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque interpretan la voluntad de la energía y la ejecutan. Pero ninguna jerarquía va a ir en contra de la voluntad de la energía. Si la energía le pone a alguien algo en su camino, la jerarquía no lo va a quitar, sino cuando la misma energía le pide que sea el sacerdote para retirar eso, que operen como intermediario entre una fuente y otra, entre aquel que está viviendo algo y la voluntad de la fuente. Entonces la jerarquía, ¿qué hace? Interpretando la visión, la óptica que tiene la energía respecto a esta cuestión, a este ser o a este grupo, a este planeta, la jerarquía ejecuta. El curador, el sacerdote, el contemplativo, todos están unidos, todos los linajes están contenidos unos en los otros. Cuando estamos hablando de un ser que ya tiene suficientemente trabajado su linaje, automáticamente y fluidamente va aplicando aspectos del resto de los linajes. No importa de qué linaje sea, cuando es necesario, fluye a través de ese ser cualquier aspecto de los otros 6 linajes, porque si no quedaría limitado. ¿En qué se basa la instrucción? En que las leyes espirituales puedan ser aplicadas, no hay límite para la instrucción. Entonces, en la medida que un ser se expande en sintonía con la ley, a través de esa expansión aplica lo que es necesario, siempre y cuando la ley esté respaldando eso. Sí, siempre es necesario. El ego y la personalidad no pueden pasar la cura si no interviene el intermediario, que es la vida interna, la propia conciencia interna. Porque el ser interno no está enfermo, ¿eh? La energía de cura proviene de las jerarquías. La condición de transmutación no nace en la mónada. La mónada adapta energías con las cuales va a ensayar transmutación. Entonces, de un modo objetivo, siempre hace falta un intermediario. El ego y la personalidad, si no ven a través de la propia intervención interna el beneficio de la cura, es que es un borrado de síntomas. Objetivamente, intermediario es intermediario. La conciencia interna tiene que obrar siempre. Aunque haya un ego encarnado, si no obra la conciencia interna no hay cura. Porque lo que está haciendo el otro ego encarnado es colocar simbólicamente ante tu conciencia simbolizado aspectos de la realidad interna. La cura es interior, quiere decir, opera a través de tu interno. No importa si el curador está ahí y vos estás acá. El curador lo que hace es obrar en cooperación con tu propio interno. El interno siempre es el intermediario entre la fuente que cura, la fuente universal de la transmutación, y el ser que va a recibir ese proceso, porque la vida interna no está enferma. Por eso tiene la capacidad de operar en el grado que corresponda como fuente transmutadora, léase en el nivel humano fuente de cura. Entonces, puede operar a través de una triangulación que se cuente con el nivel externo o directamente a través de la triangulación jerarquía o fuente de energía o fuente de transmutación, conciencia interna, ego o personalidad. Cuanto más rígida es una humanidad, más concreto es la asistencia que necesita, más concreta. Aunque nuestra humanidad sigue muy desviada, la jerarquía ya advirtió que no esperemos que se vuelva a dar la encarnación de Buda, de Jesús, de Zoroastro, de Krishna, porque iríamos para atrás. Ahora que esas conciencias trabajaron en el nivel concreto, nos invitan a trabajar a nosotros en el nivel subjetivo. Ellos bajaron para pedirnos que subamos. Como acontecimiento, lo más actualizado sería que un ser, por transformación, sintonía, alineación, donación de su conciencia, desapego, renuncia, genera condiciones de cura. Pero si no puede, bueno, la energía va a seguir poniendo asistentes en la medida que sea necesario. O sea, eso sería lo más actualizado, que un ser pudiera hacer ese trabajo en la intimidad de su conciencia. Y cuando Jesús decía, entra a tu casa, cierra la puerta, o entra en tu habitación, cierra la puerta y habla a tu Padre en silencio, estaba dando un indicio con eso. Decía, si no haces así, si no vas para adentro, cerrás la puerta, dejás al mundo afuera y en silencio entablás un vínculo con tu Padre, con tu conciencia interna, otro camino no hay. Hace 2000 años que ya nos estaba diciendo eso. Y fue el último instructor de esa magnitud encarnado. Así que si no vino otro, quiere decir que todavía no hicimos lo que había que hacer con eso. Porque si ya hubiéramos hecho todo lo que teníamos que hacer con la energía que ofreció el instructor Jesús, tal vez hubiéramos recibido otros voltajes, aunque más no fuera a través de seres encarnados con ese potencial,
pero sí a través de otro tipo de simbología. Pero se nota que de los instructores encarnados, que fue el último, no hicimos lo que había que hacer. No sabemos, pero tampoco estaba previsto que el Logos cambiara con esa anticipación. O sea que el cosmos siempre tiene el plan B, el plan Z, el plan omega, el plan todo. Nosotros podemos forzar situaciones, como de hecho la forzamos, que en vez de aproximadamente en el año 2012 se produjera la transmutación logoica, terminara produciéndose en el 1988. Entonces, de 1988 a 2012 no hay muchos años, un parpadeo cósmico nada más. Pero de hecho, forzamos una situación de anticipación. Siempre estamos forzando situaciones. Sí, si el cosmos genera un cambio, es que lo otro hubiera sido catastrófico. Para estar sin respirar son muchos años, por ejemplo. Volvemos de escuchar la instrucción de Daniel Gagliardo y vamos a seguir leyendo parte de la página 4 del cuaderno de notas número 5, nota 26, de Daniel Gagliardo. Tornarnos creadores es un estado de conciencia, cuya preparación comienza cuando favorecemos lo que es más propicio expresar en cada etapa. Al principio, esto se concreta en el cuidado y desarrollo de los vehículos que nos son otorgados para expresarnos en los niveles materiales, permitiendo la proyección en alineación con la fuente interior de la energía que corresponde a cada ciclo. Así, a medida que avanzamos en nuestra entrega a la voluntad superior, destinataria de la misma, nos lleva a la unificación con la fuente única. Cuando comenzamos a reflejar las instalaciones de este proceso, ya no existen diferencias entre aquello que sustenta la creación, la herramienta utilizada y la obra manifestada. Una misma corriente se revela en todas las partículas, ampliando y comprimiendo, construyendo y destruyendo. A medida que nuestra ascesis avanza, la conciencia externa permite que esta energía creadora se proyecte por núcleos más elevados, primero el alma y más tarde la mónada, para en etapas subsiguientes dar paso a la manifestación jerárquica. De esta forma, los instructores que actuaron en distintas etapas de la evolución planetaria manifestaron y representaron la energía creadora en distintos grados, incluso con variables de rara condición, como en el caso del instructor Jesús, a través del cual alternaba o simultáneamente obraba la vertiente creadora representada por su propia mónada o la del Cristo, del cual era instrumento y canal. Esta poco común combinación de energías completa su manifestación con la denominada resurrección, proceso que solo puede ser alcanzado por un ser en fases avanzadas de su evolución. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra, Conciencia de Hermandad.
Al profundizar y sintonizar la esencia de fraternidad presente en Erx, el ser se acerca a la comprensión práctica de algunos conceptos que la energía crística liberó hace 2000 años. Entendiendo el sentido con que el instructor Jesús espetó declarando: estos son mis hermanos y estas mis hermanas, cuando alguien alguna vez recibió de él un ¿qué tienes conmigo, mujer?, le reclamó desatender aquello con lo que kármica y sanguíneamente estaba emparentado. Al descubrir la identidad cósmica revelándosele, el ser es impulsado a desidentificarse con aspectos temporales y efímeros propios de una de sus múltiples experiencias reencarnatorias, pasando a amar de un modo diferente y liberador las partículas presentes y actuantes en esa temporal coyuntura. Su amor pasa a ofrecer a las mismas, de un modo silencioso, las vías para consumar, llegado su ciclo interno, lo propio. Página 91. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son: Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética, colección Cuadernos La luz del peregrino, Apuntes para el camino, cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Bloque número 3 de este programa titulamos La irradiación del Iruma. Una persona aporta: ¿cuál es el alcance de la irradiación del Iruma? Escuchamos a Gagliardo. La irradiación del Iruma está presente en todo el planeta y fuera del planeta, porque Erx asume roles planetarios, sistémicos, intersistémicos, galácticos e intergalácticos. Cuando una civilización llega a ese nivel, ya está ensayando en un crisol de manifestación muy amplio. Y lo que Erx es para nosotros a nivel planetario no tiene nada que ver con lo que Erx es a nivel sistémico, y mucho menos con lo que es a nivel galáctico, y mucho menos aún en lo que Erx es a nivel intergaláctico. Pero el Iruma, no importa en cuál de esos niveles, pero sí con distintas intensidades, condiciones, cualidades, es el mismo. Es el sello de Erx, es el patrón vibratorio de esa entidad. Erx es en realidad
Nosotros le llamamos civilización intraterrena, cultura interna del planeta, civilización interna del planeta. Es una entidad. Tenemos que empezar a concientizar que las civilizaciones son entidades compuestas por jerarquías. ERCS es una entidad que forma parte de la jerarquía planetaria, que forma parte, en un espiral más amplio, de la jerarquía solar, de la jerarquía galáctica y de la jerarquía intergaláctica, porque si está interactuando intergalácticamente, galácticamente, sistémicamente y planetariamente, quiere decir que tiene un alcance, una participación funcional muy amplia. Solo que ERCS, por ser una entidad del carácter que es, que ya está avanzado en la ley evolutiva superior, tiene la capacidad de manifestarse de modo omnipresente, omnisciente y en algunos contextos omnipotentemente. Esas tres condiciones que son propias de las jerarquías elevadas o de las entidades elevadas, la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. Pero esos elementos, esas condiciones las despliega acorde a las necesidades en el contexto galáctico donde está operando. Planos, niveles, dimensiones son diferentes, tanto a nivel planetario, sistémico, galáctico, intergaláctico. Pero el IRUMA es el sello de ERCS. No hay dos entidades que tengan la misma energía. Y si esas entidades operan como civilizaciones internas del planeta, lo mismo. Cada entidad tiene un sello vibratorio, energético propio. Por ejemplo, nosotros solo recibimos hasta ahora, revelado cuál es el nombre de la energía de ERCS, posiblemente por esta relación que guarda el grupo, aquí en el Valle de ERCS, con esa energía. Pero no tenemos información respecto a cómo se llama en Irdín el patrón vibratorio de Aurora, ni de Iberá, ni de Mixtlitlán, ni de Mirnayat, ni de Lis, ni de Anutea. No tenemos ninguna información respecto a cómo se define el término Irdín para cada uno de esos 6 elementos. Nosotros no lo recibimos, posiblemente porque las informaciones que se reciben son bajo ley de necesidad o en base al alcance de cada grupo, y nuestro alcance es limitado. La energía IRUMA, dentro de los 7 centros revelados, es la que guarda una relación mayor con la energía crística, pero porque ERCS es el patrón vibratorio más cercano a la energía crística. Digamos que uno de los afluentes del fluido de la esencia solar que el Sol sistémico emite, uno de los más importantes, Mixtlitlán lo administra a través de ERCS. Porque, por ejemplo, la energía del traje de luz, la energía de ERCS y la energía crística tienen patrones en común, en la condición que cada uno va logrando, porque todos somos espejos, potencialmente en grados inmensos, potencialmente, no en términos efectivos, pero potencialmente. Entonces, cada uno de nosotros, en base a su desenvolvimiento evolutivo, irradia una combinación de energías, no una energía en particular, una combinación de energías relacionada con ese alcance evolutivo. Entonces, nuestra conciencia interna, que es el receptor, el espejo receptor de toda la multiplicidad de energías, administra los afluentes en base a cómo sea necesario irradiarlos. Cuanto más evolución tiene nuestra mónada, tiene capacidades mayores de administrar esos afluentes. En caso de que la mónada tuviera algunas limitaciones y se necesitara algún tipo eventual de afluente energético, hay jerarquías que operan a través del espejo monádico y que utilizan a la mónada simplemente como un canal para emitir ciertas energías. Para la transición actual del planeta, hace casi 22.000 años que está operando ERCS como conocemos o percibimos la presencia de ERCS. 22.000 años trabajando la adaptación de energías para este momento de transición. No, nueva es la manifestación, la revelación. Y existen cientos o miles, por decirlo así, de centros intraterrenos, intraoceánicos, intraaéreos, intraígneos, que están sin revelar. ERCS en esa época no estaba revelado, solo estaba revelado para una porción de la humanidad Shambhala. Antes de que ingresara a la materia, a la conciencia que operó como Jesús o el Cristo a través de Jesús, ya Shambhala estaba revelado. En Oriente, Shambhala era el único centro en el planeta que conscientemente se conocía su existencia,
pero limitadamente se lo interpretaba, no se lo trataba como un centro intraterreno, sino como la civilización más avanzada, donde el Señor del Mundo, el Sanat Kumara, operaba, irradiando, administrando, conduciendo el destino de las conciencias. Se creía que estaba en los retiros subterráneos del Tíbet, del Gobi, de los Himalayas, pero siempre relacionado a un estado de conciencia superficial. Por más que estuviera a nivel subterráneo, se creía que eran realmente pasadizos o grandes bóvedas donde estaba esta civilización, esta cultura, este pueblo superior. En aquella época se lo conocía claramente. Después surgió esta cosa de Agartha o Agarthi, que era una ficción estimulada intuitivamente para entender aspectos superiores de la realidad planetaria. Entonces, en aquel momento el Sanat Kumara, o como en algunos lugares se lo conocía, Richten Heipo. Esa era una de las denominaciones para el Sanat Kumara. Los seres que están bajo libre albedrío administran todas las energías que los componen de manera natural, y en los elementos que están bajo leyes de naturaleza, la irradiación guarda patrones naturales. Los seres que responden a las leyes internas, su irradiación responde a la supranaturaleza, quiere decir a la vida superior del cosmos. Entonces, el Iruma puede ser irradiado bajo su formato natural, que está en una piedra, porque todo lo que compone los centros planetarios está presente en la integridad de las partículas que componen este universo, o puede ser canalizado a través de campos de energía o de conciencia que responden a la supranaturaleza. Entonces ahí está la diferencia. Un ser puede representar de un modo muy sintético y efectivo su propia vida interna y está irradiando las energías que competa para ese proceso de un modo más profundo que un ser que está a expensas de los devaneos y fluctuancias de la vida de la naturaleza, quiere decir, de la vida del yo inferior, del ego. Entonces, no hay forma de que la energía que compone estas entidades planetarias, estos centros internos del planeta, no esté presente en todas las partículas, pero no violenta las partículas. La energía es absolutamente inteligente. A quien puede sintonizar aspectos superiores de esa energía le permite sintonizarlos, profundizarlos y irradiarlos. Y quienes solamente pueden ser tocados por las bases naturales de esa energía, está de ese modo, natural, básico. La transmutación es la herramienta básica de todo. Erx también trabaja con principio de transmutación. Lo que no sabemos específicamente son los detalles, porque no hay informaciones. Claro que sí, por eso decíamos que tiene papeles planetarios, sistémicos, galácticos, intergalácticos. Y cada uno de esos papeles juega con patrones de energía del Iruma totalmente diferentes por esta cuestión que decíamos de la omnipresencia, de la omnisciencia y en tercer y último grado otorgado la omnipotencia. Entonces en cada nivel actúa con voltajes diferentes porque no es lo mismo el voltaje que tiene que administrar una entidad como Erx en un contexto, supongamos, cósmico, galáctico, de cierta intensidad que lo que puede aplicar acá en la Tierra. Porque no es indistinto, no es un patrón de energía fijo. Ese patrón de energía opera acorde a la necesidad de cada uno de esos planos, niveles o dimensiones donde se administra esa energía. Es más, si a nosotros se nos permitiera con nuestra pobreza de conciencia estar ante, que no se puede, pero es una suposición, total, las suposiciones, no la reconoceríamos como Iruma, porque agatas nosotros, algunas personas en este planeta pueden, a través del canal intuitivo, reconocer aspectos de la energía, en este caso del Iruma, pero solamente en su condición de emisión para la Tierra. Ni siquiera a nivel sistémico podemos sintonizar ese voltaje y condición del Iruma. Lo mismo de cualquiera de los otros centros. Nosotros tenemos que tratar de estar muy, muy abiertos en conciencia porque, en realidad, cuanto más parece que sabemos de esto, descubrimos que no sabemos nada. ¿Se entiende? Por eso hay que estar muy atentos. Y lamentablemente en este planeta se juega mucho con la credulidad de la gente, se le miente mucho, se le mienten falsas doctrinas y tendencias de personas que tienen ambición espiritual, ambición de poder y de sacarle al otro lo que pueden.
Entonces la realidad es que de muchas de estas cosas no sabemos nada más que el título, y con eso es mucho, ¿eh? Ya el que sabe el título de algunas cosas está sabiendo mucho, porque ¿para qué más? Si lo que viene antes del título de muchas cosas no fue hecho todavía. No, la irradiación y la preponderancia de la irradiación tiene que ver en cada partícula según su trayectoria evolutiva y lo que está desenvolviendo en ese momento de su evolución, o las energías con las que está trabajando, el rayo con el que está trabajando, o el linaje monádico que puede estar siendo irradiado con un cierto efecto en particular. Ninguna energía tiene que ser identificada con algo en particular, porque nosotros somos limitados y la energía no es limitada. La energía no tiene limitación ninguna, por eso hablamos de que es omnipresente, omnipotente y omnisciente. En cambio, nosotros somos limitados y tenemos que dar crédito de que más de una vez estamos totalmente confundidos. Generalmente y siempre estamos medio confundidos, pero a veces estamos totalmente confundidos. Entonces no tenemos que rotular las percepciones y mucho menos correr el riesgo de relacionarlas con la energía. Porque en 2 segundos la propia ley de karma y tu interno te dan vuelta el campo perceptivo y vos te quedás así, como dice Serrat, sentado en una calabaza chupando un clavo o un palo. Existe una fuente única de vida, de energía, de conciencia y de esencia. Una fuente única, que se va diversificando para atender las necesidades evolutivas. Claro, gracias al Iruma estamos comprendiendo aspectos propios de esta civilización como aspectos propios de todo aquello que vayamos necesitando. Porque el Iruma no se restringe a mostrarnos cosas de Erx. El Iruma cumple funciones tan amplias como el resto de las energías inherentes a otros centros intraterrenos o a otros centros de la vida planetaria, centros internos. Porque en definitiva las 4 diferenciaciones que podemos hacer es de todos centros internos planetarios, son centros de la conciencia interna del planeta. Entonces el Iruma coopera de un modo en particular, como dijimos, y transitoriamente, porque los roles van cambiando en términos solares y sistémicos, transitoriamente coopera para que se cimente una nueva filosofía, un aspecto totalmente diferente de la instrucción. Esto que hacemos actualmente en la vida planetaria, esta forma de instruir, no existía. Entonces venimos, nos sentamos y ¿qué hacemos? Estudiamos profundamente la realidad. Después nos levantamos y cada uno va a hacer lo que la vida le proponga. Pero esto no existía, esta es una nueva forma de alimentar el crecimiento y el nacimiento de una filosofía inédita para la conciencia. Antes había que meterse de un modo muy particular en un rollo enorme. Fíjense, ahí tenemos los libros de la teosofía, que son un galimatías. Si no sos un iniciado o alguien muy metódico, racional, decís, lo quemo. Claro, hay iniciados, hay grados y momentos de iniciación donde se utiliza el estímulo interno para que la racionalización pueda captar aspectos del orden interior o superior. Claro, pero ¿qué está hablando? Si en cierta época, para poder escribir conocimiento, para hablar del conocimiento, había que ser tan confuso y a veces contradictorio, está hablando de la falta de síntesis de la conciencia que escribe eso. Está hablando por un lado de decir, bueno, está bueno, porque la humanidad se va acercando a entender ciertas cosas. Hoy se puede decir mucho más que eso de una manera más simple. ¿Por qué? Porque la síntesis está en la conciencia ya. ¿Sí? Porque aumentó en una minoría, se estancó en una mayoría. Entonces se está cumpliendo algo que en este planeta, en esta humanidad que conformamos, ya es una ley. Que todo lo más elevado y lo nuevo surge en pequeñas minorías. Cuando algo se masifica en nuestro planeta, la ley de karma dice que ya está desactualizado. Fíjense que todos los conocimientos de Oriente están masificados. Hasta por correo te puedes hacer profesor de yoga, cuando antes el yoga, como conocimiento y práctica, era de iniciados. ¿Y ahora qué? Ahora haces un curso, te pones ahí la tablet, después te mira ya el profesor con la camarita y te dice, bueno, girame los 15.000 que te mando el diploma. Listo, ya está, ya sos profesor de yoga. Y antes tenías que estar en un orden interno, una alineación. Es el único yoga que persigue la humanidad actual, hermana.
Es el único yoga que persigue. Si la gente es tan superficial, ¿qué otro yoga va a perseguir que no sea el de los ejercicios, el del volumen, el de la estética, el del equilibrio físico? Nada más. Si le querés enseñar el otro yoga, ¿qué me está enseñando? Al igual que el potencial vibratorio de otros centros, la energía de Erx puede ser captada, vivida e interpretada acorde al nivel de conciencia de cada grupo o individuo. Cuanto más cercano está un ser o grupo de los aspectos profundos de esta realidad, la síntesis de su vivencia es mayor. Hablar de Erx deja de ser la descripción de detalles de una ciudad subterránea y sus naves y pobladores. Deja de implicar la obsesiva búsqueda de una entrada hacia la mítica ciudad perdida. A medida que se desenvuelven los centros del consciente derecho, la relación macrocosmos-microcosmos transita sucesivas octavaciones. En tal caso, Erx pasa a vivirse y diferenciarse como un patrón de energía. La conciencia mental gradualmente prescinde el revestir con formas ese patrón, pasando a discernir aspectos energéticos inherentes al estado de conciencia definido como Erx. Página 149 y 150. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece Uxim, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Título del próximo programa: Trabajamos para la verdad. Ya cerrando este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. Allí, en las noches de Erx, la conciencia parece recomponer un vínculo perdido en épocas remotas. La religación con la fuente interior deja de ser algo distante y subjetivo. Para quienes están receptivos, la energía de la religiosidad emerge en la conciencia, efectivizando el primer grado de una serie de comuniones que nos señalan el camino de retorno.
y nos despedimos. Hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno.